Listo, estamos entonces preparados. Bueno, hoy los saludo desde Carmen de Viboral. Me encuentro en este momento en el recinto Kirama. Estamos acá en un evento que se llama el Agile Open Camp, que es una actividad, pues es un encuentro de agilistas. En realidad no soy tan agilista como podría serlo o como quisiera hacerlo, pero estoy acá aprendiendo metodologías ágiles para llevarlas a la educación. Hay un pequeño pues como tiempo libre entre este tiempo y las 10 de la mañana antes de que inicie la nueva agenda, y por eso nos estamos encontrando acá en, en la clase a esta hora para poder dar inicio. Hoy vamos a conversar sobre las problemáticas de la biodiversidad, y para ello hemos preparado pues esta presentación en la que vamos a conversar un poco sobre esas dinámicas de problemáticas que tenemos. Entonces vamos a dar inicio. Si tienen alguna dificultad con el audio, me cuentan por el chat para yo poder estar presente. Perdón, antes de iniciar esta clase quisiera preguntarles si ustedes tienen alguna inquietud en relación a los temas que hemos visto antes, o algún compañero les delegó alguna pregunta en particular para que podamos atenderla, y antes de dar inicio con la clase pues podamos tratar estas temáticas o estas dudas y podamos aprovechar este encuentro sincrónico que en realidad es muy valioso también. Entonces estaré pendiente si alguien me quiere escribir alguna duda, ya sea por este chat o por un chat privado, y estaré pendiente para responderlas durante esta primera parte de la clase. Bueno, mientras ustedes me dicen si tienen alguna duda, yo me voy a ir a buscar un saquito que está haciendo un poquito de frío y ya regreso en un tardo. Porfa, las dudas estaré pendiente. Listo, más calorosita. Cuéntenme entonces, ¿tienen alguna duda que les pueda atender? O si de pronto se les va ocurriendo en el transcurso de la clase, me la pueden ir escribiendo, yo estaré muy atenta para poderla resolver. Como no tenemos en este momento alguna duda, entonces vamos a iniciar con la presentación. Como les estaba mencionando, en la clase de hoy vamos a conversar sobre el concepto de las problemáticas de la biodiversidad. Ya hemos hablado en una clase anterior que Colombia es uno de los países con mayor cantidad de biodiversidad de este planeta. Él se encuentra en una lista muy privilegiada denominada los países megadiversos. Son más o menos unos 17 países. Nosotros somos uno de ellos. Incluso somos un país que tiene una posición muy privilegiada en esta cantidad de especies que tenemos en nuestros ecosistemas, y está representada por muchas cosas, tanto por la diversidad de plantas, de árboles, de aves. Tenemos posiciones privilegiadas en diversidad de aves, por ejemplo, mariposas, con los primeros lugares en el planeta en estas clasificaciones.
También tenemos posiciones privilegiadas en diversidad, por ejemplo, de anfibios, de plantas con frutos, de palmas, de heliconias, de mariposas nocturnas o las chapolitas. Tenemos pues una cantidad impresionante, pero toda esa cantidad también nos pone a nosotros en una posición, digamos, muy responsable frente a la preservación, porque tener tanto también implica que se pierda mucho, y esas pérdidas se dan por muchas razones. Hoy vamos a estudiar las principales. Eh, Tenemos entonces, por ejemplo, que una de las principales problemáticas de esa biodiversidad puede estar asociada a las mismas condiciones naturales de esa naturaleza. En los ecosistemas ocurren cosas que pueden afectar esa biodiversidad, por ejemplo, fenómenos naturales como los huracanes, como los efectos del niño y de la niña en el caso de nuestro país, también pueden aparecer deslizamientos de tierra, en general muchas acciones que pueden ocasionar esa pérdida, pero son acciones naturales. De alguna manera la naturaleza se encuentra preparada para poder enfrentarlas o para poderlas superar. Cuando esas acciones cambian, esas acciones se vuelven, digamos, mucho más masivas, como por ejemplo pensar en algunas relacionadas con el cambio climático, entonces sí estamos enfrentando problemas que son mucho más complicados de manejar. En nuestro país en especial hay especies que están adaptadas a vivir en condiciones muy particulares de cierta altitud o de cierta temperatura o de ciertas condiciones ambientales, y cuando estas cambian ellas les va bastante mal, es muy difícil para ellas adaptarse a esas nuevas condiciones, y eso les puede suponer que empiecen a disminuir sus poblaciones. Tenemos casos muy particulares, por ejemplo, como lo que pasa con las ranitas arlequines que tenemos en Colombia, que por efectos pues como de contaminación, incluso no es una contaminación exagerada, pero para ellas lo es muy significativa, y puede significar que sus poblaciones disminuyan un montón. Entonces hablan también, por ejemplo, de que estas ranitas que tenemos en nuestro país, al igual que muchas otras ranas alrededor del mundo, enfrentan unas situaciones en su piel que son como unas bacterias, un hongo que proviene como de Asia, que se les pone se les pega, se les adhiere a la piel y genera como, no les permite a ellas realizar unos procesos de intercambio gaseoso que tienen de manera cutánea, y eso les ocasiona pues una pérdida muy, pues no, ellas no pueden respirar, mueren como asfixiadas. Entonces este hongo se ha ido dispersando alrededor del mundo, está en nuestro país y afecta la biodiversidad silvestre que nosotros tenemos, en particular a las ranas. Y todavía más complicado porque las ranas son muy importantes para los ecosistemas, como todos los animales y las plantas que hacen parte de este. Ellas hacen control biológico, ellas se consumen ciertos tipos de insectos que son controlados por ellas, entonces su presencia definitivamente denota la salud de un ecosistema, pero su ausencia no solo es triste, sino también compleja desde el punto de vista de los bienes y los servicios, o de las funciones o el nicho ecológico que estas especies están cumpliendo, y que se pueden dar, pues digamos, se puede ver afectada por la ausencia de las mismas. Entonces existen causas naturales que afectan la presencia de la biodiversidad, pero también existen otras causas que son mucho más fuertes y que ocasionan mayor deterioro en la naturaleza y que están asociadas más a las acciones humanas, como por ejemplo lo son la introducción de las especies, la introducción de especies foráneas al ecosistema. Las especies, digamos, que se consideran como foráneas en los ecosistemas, no solamente son de tipo exótico, también pueden ser de fauna nativa. Por ejemplo, que yo tomé una especie de pasto nativo de los llanos orientales y decida sembrarlo en una zona cálida en el Valle del Cauca, y que de pronto ese cambio, aunque sea dentro del mismo país, pueda generar una condición de competencia inapropiada en el ecosistema, porque esa nueva especie en ese lugar encuentra como las condiciones apropiadas para sobrevivir, no tiene controles biológicos como por ejemplo lo puede ser una estación climática, y en ese sentido entonces él podría ser muy dominante, y eso tiene muchos problemas con la biodiversidad nativa porque genera competencia y genera un consumo de unos recursos que están destinados de manera natural para las especies que estarían ahí de forma natural. Entonces esto de las especies, cuando se llevan de un lugar a otro sin conocimientos y un estudio previo, es más, no debería ni siquiera pensarse, genera también muchas afectaciones, pero todavía son más complicadas cuando estas especies vienen de afuera. Y definitivamente no es una cosa que sea necesariamente como intencional de manera
pues negativa, como que, ay, yo quiero llevar una especie invasora o introducirla en un ecosistema para que dañe allá. No, no, yo no creo que nosotros tengamos esa visión. Suceden en muchos casos por formas accidentales. Por ejemplo, que llegue un barco que ha navegado por un montón de lugares en el océano y traiga pegada en la parte pues externa del barco ciertas especies, moluscos, peces, yo no sé, cosas que están en el mar. Y cuando este barco llega a las costas de nuestro país o de otro país, estos animales o esas especies podrían quedarse allí y convertirse en especies invasoras en ese lugar. Estamos hablando del océano, pero de distancias muy grandes que no hubieran podido recorrer si no hubiera sido por la ayuda de ese barco que se puede movilizar. Eso, por ejemplo, pero también ocurren casos en nuestro país, como por ejemplo la hormiga loca, que es una especie creo que brasilera, se trajo a nuestro país con el objetivo de poder controlar las poblaciones de las especies arrieras que son nativas para nuestro país, pero cuando los ecosistemas cambian se ponen, por ejemplo, otro tipo de vegetación como más monótona o más dominante, como por ejemplo un potrero de pasto o un cultivo de cierto tipo de plantas como un cafetal. Entonces las arrieras ahí ya no tienen una diversidad grandísima para consumir y pues terminan atacando el cultivo. Ah, sí, el micrófono creo que lo tengo activado. Bueno, me hacen una preguntita y es que si puedo activar el micrófono por si alguien quiere hacer una pregunta. Yo veo que lo tengo activado. Mm, voy a mirar acá. Ah, sí. Esperen un segundito que le estoy... Mira que no estoy segura si me lo está dejando activar. Ah, sí, ya lo activé. Tengo los micrófonos activados de todos ustedes por si me quieren hacer alguna pregunta. Entonces, para que estén ahí pendientes. Muchísimas gracias, Brian, por ese comentario. Entonces les sigo contando lo que les estaba diciendo. Entonces la especie la trajeron para hacer el control de la riera, que como les dije, en una condición natural, en un ecosistema, ellas no tienen por qué tener esos efectos dañinos porque tienen una diversidad grande de especies para consumir. Y a los cultivos volverse muy monótonos, pues atacan ese cultivo y eso significa pérdidas para el dueño. Entonces, bueno, a la solución, traigamos una hormiga que se las coma. Y hoy en día esa especie es una especie invasora para nosotros, las hormigas locas. También existen muchos otros casos, como por ejemplo el retamo espinoso, que se trajo para controlar unos procesos erosivos en unas zonas en Bogotá, en predios, pues es una de las versiones que se tiene. No estoy segura si será la real o esa sea la real, pero es lo que se comenta. Entonces se trajo el retamo espinoso, que es una especie de arbusto amarillito con unas espinas larguitas, muy difícil de controlar. Lo trajeron para hacer como control a procesos erosivos en unas zonas de predios del acueducto Bogotá, en Cundinamarca, y hoy en día es una amenaza grandísima para los páramos de nuestro país. Ellos se encuentran ampliamente distribuidos alrededor de los páramos. En Antioquia tenemos presencia también del mismo y es muy difícil de controlar. No se le puede utilizar herbicidas porque se encuentran en zonas delicadas, no se les puede quemar, son resistentes al fuego. Si se queman vuelven a nacer, no se puede erradicar manualmente porque tiene unas espinas larguísimas y es duro, es difícil, duele, no hay nada, entonces es muy difícil, muy difícil hacerlo. Y bueno, y ahí tenemos a esa dificultad, eso sin mencionar el montón de otras especies que nosotros tenemos, caracol africano, la rana toro, el ojo de poeta. O sea, las especies invasoras normalmente cuando se establecen en los ecosistemas silvestres o urbanos, porque también pueden aparecer en entornos urbanos, las palomas, las ratones son especies de corte invasor que aparecen acá también. Hay algunas especies incluso que tienen un valor comercial, como por ejemplo las carpas, las tilapias, las truchas, que tienen valor comercial, la gente los cultiva, se los come, pero el control inapropiado de estas genera que ellas se puedan dispersar ampliamente en los ecosistemas y acaban con la biodiversidad. Las truchas se comen entre ellas, se comen a los peces nativos
y es una pérdida grandísima para nuestro ecosistema. Según hay diferentes versiones, yo he estudiado un poco sobre eso, pero hay como más o menos unas 600 especies en Colombia registradas con corte invasor y hay otras con potencial invasor, o sea, no son catalogadas todavía como invasoras, pero tienen esa potencialidad, entonces es difícil el control, por eso tenemos políticas muy estrictas frente al tema del ingreso de especies exóticas a nuestro país y también la salida, porque el problema puede ser de aquí para allá o de allá para acá. Nosotros también podemos tener especies que pueden ser invasoras en otros ecosistemas si se llevan de manera inapropiada. Entonces, las especies invasoras definitivamente es una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad. Una característica importante de ellas es que al no tener controles biológicos naturales, acá en los lugares donde ellas se vuelven invasoras, entonces tienden a tener altas tasas de éxito de reproducción y eso genera que su población aumente y se vuelvan dominantes en los ecosistemas y no cumplan necesariamente un nicho ecológico como lo hacen las especies nativas, aunque tengamos especies muy abundantes en Colombia de especies nativas, ellas tienen funciones, hacen controles, dispersan semillas, cosas de ese tipo. Las que son invasoras no necesariamente, entonces es difícil. Hay algunos casos donde sí hay control biológico, por ejemplo el pez león es una especie también invasora a Colombia y tiene control biológico, que es el pez mero, pero el pez mero es una especie sobreexplotada para nosotros. Les encanta comer a la gente filete de pez mero y todas sus presentaciones gastronómicas en la costa, y el pez mero está en peligro de extinción también. Entonces tenemos pues como un aliado, pero no lo cuidamos tampoco en ese aspecto. En este link que les dejo acá abajo, les dejo un enlace a parques nacionales donde ellos tienen estos carteles, donde hacen como una alusión a los carteles de Viejo Oeste, de Se Busca, donde explican algunas de las especies que son potenciales invasoras o invasoras ya catalogadas, que se encuentran en los parques nacionales y que también tienen presencia en muchos otros territorios de Colombia. Otra causa muy importante de pérdida de la biodiversidad, es una de las más importantes, es la pérdida de los ecosistemas. La deforestación es uno de los más importantes de todos. Desafortunadamente hay como una disputa muy fuerte en los seres, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y está el hecho de que necesitamos usar ese suelo para poder vivir, y ese suelo significa que no puede estar en el estado de monte. Pues, un predio cuando está montado vale mucho menos que cuando está limpio. Limpio es estar lleno de pasto, o sea, hacer un potrero porque ya tiene una mejora. No necesariamente en términos ambientales esa sea una mejora, pero sí es una pérdida muy fuerte en términos del ecosistema, porque esa es la casita de las especies, tanto de flora, de fauna, como de todas las otras especies que habitan en los ecosistemas. Desafortunadamente, para el caso de nuestro país, después de los acuerdos de paz, se incrementó gran parte de la deforestación. Durante los últimos años ha sido como los mayores picos de deforestación. Sí había deforestación incluso para cultivos ilícitos en muchas de las zonas con ecosistemas naturales aún en nuestro país, pero después de esto se incrementó muchísimo y yo no culpo a esa condición o a las personas colonas que hacen ese tipo de actividades. Es más, me pongo mucho en sus zapatos porque, bueno, estoy allá en medio de la nada, no tengo ayuda del Estado, no tengo ninguna actividad económica que me permita a mí ingresar los recursos para... Oh my God, sí. Tenemos acá una falla.
Hola, se cayó el internet, pero ya pude volver. Alcancé a decir, oh my god, en esta grabación. Bueno, les estaba diciendo entonces que, bueno, pero antes de empezar, quiero preguntar si me escuchan, si estoy conectada con ustedes porque se cayó. Hay dos personas conectadas. Porfa, cuéntenme si me están escuchando. Ay, listo, muchas gracias. Entonces estaba comentándoles que, bueno, estoy perdido en la selva, no tengo otro recurso económico, no puedo hacer nada más distinto que usar la naturaleza. Entonces o me la como o me muero de hambre. Yo no como paisaje, yo como arroz, huevos, necesito unos recursos. Entonces muchas de estas personas que antes estaban de pronto en otro tipo de economías marginales, ahora se ven en la obligación de tumbar el monte, tener ganadería, que es una de las actividades más económicas en estas zonas, cultivos, hasta cultivos ilícitos y su acate, la destrucción del ecosistema. La mayor parte de la destrucción de los ecosistemas se ha dado en la Amazonía, en el piedemonte amazónico. Ayer leía un artículo que dos de los parques más pues afectados por esta situación son el parque Picacho, el parque Serranía La Macarena y el parque natural de los Nukak-Makuk. Son tres de los parques más amenazados. Entre los tres el Picacho es el más amenazado y no pueden hacer mucho al respecto porque esas zonas que son protegidas y que están siendo afectadas podrían ser más vigiladas por el sistema de parques nacionales naturales de Colombia, por el gobierno nacional, pero están en una zona complicada en temas de conflicto armado. Entonces sí, tenemos un acuerdo, pero todavía hay conflicto. Hay disidencias, hay otros grupos emergentes o que están ahí todavía. Y entonces el gobierno no puede garantizar la seguridad de los funcionarios. De hecho, este año creo que han asesinado dos miembros del sistema de parques nacionales, cumpliendo su función de labor en la protección ambiental. Hace muy poquito asesinaron en Tolima también a otro líder ambientalista que cuidaba en este caso el páramo. Entonces, esto convierte a nuestro país en una de las regiones más peligrosas para las personas que defendemos el medio ambiente. Y lo defendemos porque lo hacemos también desde acá, pero hay otros que sí tienen cosas más difíciles todavía, que los que están en esos territorios donde hay afectaciones, muchas veces sufren amenazas y condiciones muy complicadas por defender la naturaleza o el ecosistema. Entonces estos parques no pueden tener presencia de los funcionarios y por lo tanto es más complicado el control frente al tema de la ganadería y son impactos muy difíciles de recuperar porque la quema selectiva o la tala de los ecosistemas para este tipo de usos tienen periodos de recuperación muy largos, de muchos años, de décadas enteras para volver a sus condiciones iniciales. En Antioquia no estamos distintos a eso. Tenemos parques muy complicados en términos del orden público, como por ejemplo es el Paramillo, que incluso no está abierto ni para investigación, ni tampoco mucho menos para el turismo, y también tiene presencia muy limitada o ausente por medio de las entes de control para la protección. Por eso, por el orden público, por las condiciones sociales en las que se encuentra el parque. Tristemente, pues, para nosotros. Hablaban de cifras absurdas, 300.000 hectáreas en un año, en uno de los parques, en el Picacho, si no estoy mal, o incluso muchas más sumadas en otros parques que son gigantescas. Entonces, si la lucha por cuidar una hectárea en una reserva o 50 hectáreas o 30 hectáreas es difícil, imagínense en esa cantidad perdida y dedicada a actividades ilegales, actividades ilícitas, aunque sea la ganadería, pero no es legal porque está en un parque, pues entorpece mucho más la protección de la biodiversidad. La deforestación, la pérdida de los ecosistemas es otra causa muy grande de pérdida de los ecosistemas y de nuestra biodiversidad. Otras cosas que también generan impacto son los procesos constructivos. Tenemos entonces muchos casos, la construcción de puertos, de carreteras, de aeropuertos, de rellenos sanitarios, bueno, muchas. En términos de la legislación ambiental, son más o menos unos 30 tipos de proyectos que requieren licencias ambientales, y las licencias ambientales se dan para procesos productivos
que tienen presencias en los territorios y generan unos impactos muy grandes, unas afectaciones enormes. Entonces, muchos de estos se hacen en zonas naturales, pristinas o próximas a las áreas protegidas y también generan un impacto muy grande. Cuando se hacen de manera legal, por ejemplo, el proceso de la minería lo hacen a través de un estudio de impacto ambiental y una licencia ambiental, ellos pueden obtener la posibilidad de hacer un manejo y una compensación a los impactos ambientales. Sí, se genera el impacto, se causa daño, pero al menos se hace una compensación y esas compensaciones pueden significar procesos o programas de control y de monitoreo de la biodiversidad, conformación de nuevas áreas protegidas, educación, inversión, muchas cosas que puedan ayudar. No justifica el daño, pero lo ayuda a mejorar y en muchos casos lo puede justificar y hasta superar en términos de la compensación. Pero cuando se hace de manera ilegal es todavía mucho más complicado. La minería daña muchísimo la naturaleza y daña mucho los ecosistemas que tienen altas cantidades de biodiversidad, como en el Chocó, en Santander, en zonas en el Amazonas, que pueden tener una gran cantidad de especies que son endémicas de la zona. Entonces, sí, generan grandes impactos. Dentro de esos impactos, entonces, podemos reconocer, por ejemplo, disminución de las poblaciones de las especies de fauna y flora nativas, contaminación del cuerpo, de los ciclos, pues cambios en los ciclos hidrológicos por contaminación, tanto física como digamos, química. También hay introducción de especies, hay contaminación, también a mediano y largo plazo la apertura de cosas como las vías en particular, según este artículo de Arroyave et al, puede generar que las personas construyan casas alrededor de las vías y obviamente utilizan la naturaleza para poder sobrevivir y eso también la afecta directamente. Entonces con esto pueden haber impactos como la apertura de frentes de colonización, también reconversión del uso del suelo, usos que se van dando emergentemente, pero no necesariamente en torno de lo que ese suelo está destinado para ser utilizado, y destrucción de los hábitats naturales y la reducción de esas especies nativas por el consumo que se da. Otro impacto que, bueno, cuando se construyen las vías o cuando hay procesos de construcción, en particular en las vías, hay como varias etapas durante la construcción. La podemos llamar la preconstrucción o la etapa de los estudios iniciales o la planeación del proyecto. Luego viene la preparación del sitio. Luego viene la preparación del sitio, es cuando tienen que hacer como todo el tema de la limpieza de ese ecosistema, quitar la vegetación para poder hacer como todo el tema del trabajo en el suelo, las cimentaciones y estas cosas. Luego viene la construcción como tal de la vía o de la otra obra de infraestructura y luego viene la operación y el mantenimiento de ese proceso. Aquí lo llaman conservación y operación, pero también se puede llamar de esta otra manera. Y entonces los impactos más importantes se generan justamente en la etapa de preparación del sitio y de construcción, porque ahí es donde se hace la intervención directa con el ecosistema. En la preconstrucción no, porque ahí se habla sobre la planeación de los estudios ambientales para que se pueda ejecutar esa obra. Y en la etapa de conservación y operación siguen ocurriendo impactos, por ejemplo en el caso de las vías, todo el tema del atropellamiento de los animales, también el tema de la introducción de especies, bueno, ese tipo de impactos. Entonces hacen otras obras, hacen como diferentes tipos de acciones de manejo para poder mitigar esos impactos ambientales o mejorarlos, o conservarlos o compensarlos dependiendo de la etapa en donde se esté ejecutando y del daño del impacto que se esté ejecutando también. Otro tema muy importante que afecta a la biodiversidad es la caza. En Colombia tenemos autorizados varios tipos de caza. Estos son la caza de subsistencia, que es cuando se da cuando las personas viven en un ecosistema alejado y utilizan la caza de los animales que se encuentran en la zona como una fuente de proteína porque no tienen otra. Entonces estamos hablando de un campesino que es súper lejos y no tiene gallinas y no tiene nada para comer, necesita la proteína, pues caza chuchas, guatines, venados, lo que encuentre por allá. Esa no es comercial, ellos no lo pueden cazar para vender, para consumo propio y no tienen ningún tema como de permisos o licencias, aunque sí hay tratos con ciertas personas que practican la caza de subsistencia por medio de las autoridades en donde se comprometen a ciertas cotas como de no cazar más de lo que deberían y eso también
se puede arreglar, pero no significa que sea un permiso. Por otro lado está la casa comercial, que es la que se da con un beneficio económico, como por ejemplo lo que sucede en Azocaimán, en San Antero, Córdoba, que después de un proceso de conservación de más de 10 años, ellos obtuvieron un permiso de casa comercial donde pueden vender huevos y la piel y algunos productos de las babillas, pero en la zona donde tienen ese permiso, ahí en ningún otro lugar. Y en ese orden de ideas ellos pueden, digamos, tener un lucro sobre esa actividad, pero eso no es tan fácil lograrlo y no se puede hacer en todos los espacios posibles. Está la casa deportiva, que se da por recreación, no es tan común en nuestro país, pero si pensamos, por ejemplo, en la pesca deportiva, es un símil a la caza, es que casa se puede considerar hasta ir a observar una ave, sin comerla, sin dañarla, sin destruirla, pero la intervención de estar ahí en el ecosistema obviamente genera impactos, entonces eso se puede considerar en un sentido estricto como una caza, pero también la captura directa, el sacrificio del animal y el uso también está dentro del contexto. Casa deportiva se puede dar más en otros países, Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, como los safaris, ¿cierto? Y paradójicamente la casa también se puede utilizar en ciertos lugares como un fin de conservación. En África, en algunas de las reservas, se permiten la caza de ciertos individuos de las poblaciones, incluso las que están amenazadas, y con la plata que entra por el derecho a la caza o al trofeo, ellos pueden hacer procesos de conservación. Ellos básicamente cogen esa plata y pagan más guardabosques, más guardaparques, más veterinarios, compran más tierras y ayudan a preservar paradójicamente la especie que dejaron cazar. Bueno, tenemos la casa de control, que tiene como fin como restablecer un orden. Esto es cuando de pronto ciertos grupos de especies están cometiendo impactos y esos impactos pueden dañar el ecosistema o la sociedad y se permite esa caza. Por ejemplo, con el pez león, como es una especie introducida, es una especie silvestre también, se habla entonces de cacería para poder hacer el control, pero el control se da porque, como les comenté, no hay un control biológico muy amplio en él, entonces es la manera que tenemos para disminuir su población. De hecho, no debería existir la población de ese pececito acá en nuestro país, entonces se da en ese contexto. Y la casa de fomento se da cuando una persona pide el permiso para poder cazar una pareja de alguna especie con un fin de reproducirlos en cautiverio, como la zoocría. La zoocría es objeto de licenciamiento ambiental y por lo tanto entonces hay como todo un plan de manejo ambiental, hay un plan de compensación, hay que pagar, ese pago que se hace en este caso en particular se tiene que destinar por medio del gobierno para la investigación de la misma especie, entonces es pues una casa bien particular. Entonces, por ejemplo, en los llanos orientales las personas consumen chigüiro, es un roedor grandísimo y la carne de él es muy apetecida, puede costar hasta 60% más costosa que la carne de res. Y en los llanos orientales los cazan de manera libre, o sea, eso sería ilegal, pero si se tiene una zoocría del chigüiro, se puede vender ese producto, pero bajo los criterios legales. Entonces, esta especie, como algunas otras de nuestro país, se consideran especies promisorias que tienen potencial de zoocría y un potencial económico muy importante para poder tener la pareja de chigüiritos que genere los hijos chigüiros que se puedan vender, o las parejas, hay que hacer una casa de fomento, capturarlos en la libertad para hacerlo. Y no olvidé también la casa científica. La casa científica se da cuando se capturan estos individuos con el objeto de estudiarlos, ya sea en contextos biológicos o otro tipo de ciencias. Por ejemplo, podrían ser una pareja de tatáveras o zainos que se tengan en cautiverio para reproducirlos, para repoblar zonas. Está muy bien, una idea muy interesante, pero también se puede tener una pareja de monos de noche, la Utus vociferans, por ejemplo, para investigar el desarrollo de la vacuna de la malaria. Eso ya es otro tipo de ciencia, pero también para capturarlos se tiene que pagar, se tiene que tener un permiso, hay como unas cuotas de caza, unas cosas muy, muy limitadas, en las que unas ventanas en las que se puede capturar los individuos para tenerlos en cautiverio. Entonces hay regulación, como les mencioné, hay unas autoridades que son las que dan los permisos para hacerlos, hay tiempos donde no se puede hacer, cuando se están reproduciendo, por ejemplo, y hay que hacerlo por medio de esos aprovechamientos o esos permisos para los casos en los que
tienen ese tipo de permiso. Se tienen que hacer en ciertas zonas o en ciertas áreas con los tamaños apropiados de los individuos. Hay un número determinado por unidad de tiempo, por ejemplo, en el caso de Azocaimán, en unos meses muy particulares del año, una cantidad determinada de esos animalitos. En el caso de los monos de noche, lo mismo, en el año una cantidad determinada, y ellos tienen que llevarlo en un libro, tienen que mostrarlo a la autoridad. Se supone que tienen que ser muy estrictos. Y cuando se transportan, entonces cuando los tienen que llevar de un lugar a otro, hay que tener un permiso que se llama salvoconducto, que es el que denota que lo que yo obtuve del bosque lo obtuve con un permiso especial y que tengo el permiso para llevarlo al otro lugar donde lo voy a estudiar o lo voy a monitorear, o bueno, o en fin, lo que corresponda. Eso se tiene que hacer en el caso, por ejemplo, de la casa, que se hace por subsistencia, que es parecida también a la que se le da a las personas como, por ejemplo, los indígenas o los afrodescendientes o, o algunos colonos. Lo tienen que hacer en lugares específicos, se llaman territorios de caza, territorios fáunicos o cotos de caza, que son los lugares donde tradicionalmente ellos lo han hecho y se les permite que lo puedan seguir haciendo de manera tradicional en esos mismos lugares, pero porque se entiende que desde la Constitución se respeta todas esas tradiciones culturales de nuestros pueblos y la casa hace parte de esas tradiciones y ellos lo hacen dentro del contexto de sostenibilidad. Cuando, por ejemplo, una persona o una empresa toma esas especies o una parte de las especies o el conocimiento de una comunidad, por ejemplo, un indígena que sepa que con esta mata puede tratar tal enfermedad, y alguien toma ese conocimiento y lo produce por allá en otro lugar y lo vende comercialmente sin autorización de esa persona, de esa comunidad, de ese país, a eso se le llama biopiratería. Y eso también afecta a la biodiversidad porque muchas de nuestras cositas bonitas se van por allá para poder tratar esos males, ¿cierto? Y hay casos, hay muchos casos. Bueno, también hay otro tipo de contextos donde no necesariamente tienen como un uso medicinal, pero puede estar por ahí, más tradicional o gastronómico, como lo que pasa con las aletas de tiburón. Nosotros acá casi no comemos, sí comemos el aceite de pescado de tiburón. Cuando uno va a la costa es muy común verlo, que lo venden por ahí en la calle. Eso es muy complicado, pues eso lo atribuyen a tratamientos de muchas enfermedades, como suplemento como vitamínico, pues creo que tienen un grupo de lo que le llaman omega 3. Entonces, pues envasan ese aceite, pero en realidad la forma como lo hacen es muy artesanal, puede traer complicaciones para la salud, sin mencionar pues todo el impacto que esto tiene en la naturaleza. Yo, por ejemplo, sé que para extraer el aceite toman como unos órganos grasosos que el tiburón tiene internamente y eso lo ponen en unas pailas y lo ponen como a fritar. Entonces, cuando se sale todo el aceite, como cuando se frita un gordo, así, cuando sale todo ese aceite lo envasan en las botellas estas que parecen las del aguardiente y las venden. Entonces eso compra los riesgoso, pero también están comprando una situación que implica directamente el daño a la naturaleza. Sí, hay gente que lo hace de manera natural, pero si no lo hacemos no hay necesidad. Industrialmente se pueden conseguir cosas mucho más amigables con la naturaleza o con el tiburón en particular y pues le limita un poco como esa problemática. Recientemente Colombia lanzó pues como pues recordó una norma que tenemos vieja, pero tiene unas modificaciones en los cotos de caza de tiburón, y eso ha generado una polémica grandísima en Colombia porque la verdad es que da la sensación que las nuevas medidas o las tallas, pues la nueva cota o límite de comercialización de ese tipo de productos de los tiburones escuálidos que tenemos en Colombia da la impresión de que es como una ampliación, y esa ampliación de alguna manera es una puerta abierta para que se generen mayores presiones sobre esas especies que están en peligro de extinción. No, yo creo que ese tipo de decisiones sí se deben tomar, pero con investigación, con soportes, con documentos que digan cuántos podemos consumir, en qué épocas, o si no, que no, pero solamente una norma sin amparo de ese conocimiento técnico o científico, sin el acompañamiento de esas fundaciones que han estado tanto tiempo trabajando con este tema de los tiburones
y sobre todo sin la conversación con las comunidades deja como una puerta de la caja de Pandora abierta y no sabemos eso cómo pueda implicar. Sí sabemos, definitivamente no va a ser tan bueno el impacto que se genere, pero como sociedad podemos frenar un poquito disminuyendo el consumo de este tipo de productos o evitándolo al máximo. Si no hay demanda, no hay oferta. Sencillo, es una ley de la economía. Otro aspecto que también afecta a la biodiversidad, obviamente, es el tráfico de especies. En este link ustedes pueden encontrar la información de las especies más traficadas en Colombia. Tenemos de todo, monos, tortugas, iguanas, loros, aves. Hay pues una lista muy interesante de las especies que más traficamos en el país. Tráfico hace referencia a que es ilegal. Después del tráfico de drogas y de armas, el tráfico de especies es el tercer ilícito más importante del planeta. Mueve millones y millones de pesos. El tráfico de especies no solamente hace referencia a que uno tenga un animalito como mascota en cautiverio, en realidad cualquier cosa que provenga de ellos. Por ejemplo, unos aretes. Estos aretes son de pavo real, pero el pavo real es considerado una especie como doméstica, está ampliamente distribuida en todo el mundo. Pero si estos aretes, es como si yo tuviera más bien un arete y una pluma y una gallina, más o menos, hagan de cuentas. Pero si estos aretes fueran la pluma de una guacamaya, o si estos aretes fueran la pluma de una águila arpía o del cóndor, esto es tráfico de especies. Así es sencillo. Así no necesariamente haya incurrido en un asesinato para obtener ese producto. Todo lo que provenga de los animales, una parte, un producto, un líquido, una grasa o el huevo, las plumas, lo que sea que venga de ellos, o el animal entero, la carne, eso se considera tráfico de especies. Acá traficamos muchísimo. Tráfico es porque se hace de manera ilegal, ¿cierto? Si yo adquiero la pluma de la guacamaya que fue criada en cautiverio, que tiene todos esos permisos, bueno, eso no es tráfico. Pero si lo hago de manera ilegal, es tráfico. Entonces es importante que se entiendan y que se sepan como los límites. Cuando yo voy a un paseo, a un ecosistema, y en ese ecosistema venden el recuerdo, yo he visto en la selva, por ejemplo, billeteras de piel de ocelote, collares de escamas de peces, de río, que no sé qué, las guitarras con las caparazones de los armadillos, yo he visto esas cosas. Entonces, si tú lo ves y lo compras, apoyas el tráfico, apoyas a la persona que cazó el animal, el artesano que transformó eso en una obra de arte, y apoyas finalmente el tráfico, la red que se da, y eso mueve muchísima plata. Entonces, hay que entender que si bien es una necesidad tener ese tipo de productos para muchas personas, si bien es una necesidad, hay que también que ver de dónde y cómo viene. Y eso justifica de alguna manera la acción o no. Entonces sí, hay una industria grandísima de pieles, donde hacen zapatos y bolsos y correas con pieles de caimanes, sí, pero si esa piel viene de un proceso de zoocria como la que hacen en Azocaimán, que ellos han hecho un proceso de investigación y de recuperación de la especie de años y de años y años atrás, eso no es tráfico, están haciéndolo dentro del contexto legal. Sí, claro, usar esa piel en una correa puede dar un mensaje inapropiado a las personas, no todos se van a preguntar, ay, pero ¿es legal tu correa? Yo sé que eso puede que no pase, pero en el caso de las personas que sí, que son conscientes de eso, pues entonces hay que hacerlo de la manera más apropiada y más legal posible. En este enlace ustedes pueden ampliar la información sobre las especies más traficadas en nuestro país. Fue un artículo de Semana Sostenible. Miremos un poco ahora sobre las alternativas de solución. Una de las alternativas de solución es obviamente conformar más áreas protegidas, aunque no es la definición, la resolución definitiva, porque las áreas protegidas sin protección, pues pasa lo que pasa con Picacho, con Macarena y con Nucac. Pero si crearlas puede ayudar mucho a la limitación del uso del suelo y la destrucción de los ecosistemas. De hecho, hay una gran ola de áreas protegidas de carácter civil que también ayudan muchísimo a la conservación de los corredores donde pasan las especies nativas de nuestro país. También, por ejemplo, en el tema de la construcción, en especial en las carreteras que tienen un gran impacto con la biodiversidad, hay soluciones estructurales y no estructurales que pueden ayudar. En el caso, por ejemplo, de las que son estructurales, hay desde puentes aéreos, que acá
en la zona de San Sebastián, San Sebastián, allá en Envigado, subiendo para el Retiro, es un área protegida que comparte esos dos municipios. En esa zona hay una gran incidencia de accidentes de tránsito por atropellamiento de especies, lamentablemente hasta tigrillos y cositas así tan hermosas, tan valiosas. Entonces han hecho un esfuerzo muy grande por temas como puentes, hay puentes, pasos aéreos donde los animalitos pueden pasar de un lado del bosque al otro sin la necesidad de atravesar la vía como tal. Hay también como una instalación muy grande de señales donde advierten que es una zona de tránsito de especies y que hay que disminuir la velocidad o transitar con precaución. Han hecho también en algunos otros lugares del mundo cosas más espectaculares como, por ejemplo, puentes donde ya, digamos, la carretera se mete por debajo del puente y por ahí pasan los venados o las especies más grandes, o también pasos subterráneos que son como túneles donde los animalitos pueden pasar sin la necesidad de pues cruzar la vía. Por aquí Carlos Andrés Petro, que lo saludo, que llegó, me dice que sí, que ha visto eso en algunos espacios en internet. También modifican como casas abandonadas porque suelen ser refugios de animales, entonces los modifican para que no lleguen allí los animalitos y puedan verse afectados. Iluminación, como vegetación que limite el tránsito de las especies, pues hacen muchísimas cosas para que se disminuya ese paso. Desde lo no estructural también hay otras medidas que también han hecho. Buenos días, Carlos. Como por ejemplo el uso de sustancias con olores repelentes, como que no sean agradables para los animalitos para que se alejen de la carretera, sonidos. También han hecho como sistemas de iluminación y también como talar la vegetación de las zonas que puedan atraerlos para que ellos definitivamente no pasen por estos lugares. Otros temas de protección tienen que ver ya con lo legal. Desde la Constitución Política se habla de artículos que exaltan la protección de nuestra biodiversidad como parte de nuestra riqueza, de la conservación de las áreas de importancia ecológica tales como los páramos los nacimientos de agua, y también obviamente las áreas protegidas, y supervisar o hacer mucho control frente a lo que sale del país en términos de productos biológicos y lo que llega también al país. Eso todo amparado dentro del convenio CITES. Y desde la ley 99 de 1993 se establece como unas instancias de control y vigilancia para impedir el tráfico ilegal de especies de flora y de fauna, y unas medidas preventivas amparadas dentro del decreto 1333 que permiten también frenar un poco todo el tema del tráfico. Las corporaciones autónomas regionales, junto con las otras entidades como el Gobierno Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente, también tienen una obligación de imponer medidas preventivas y sancionatorias, de veda, de restricción frente al tema del uso de nuestra biodiversidad. Y si llegan a encontrar especies que han sido víctimas o que son producto del tráfico, hacer el respectivo decomiso preventivo y la reubicación de esas especies cuando diera lugar a poderlo realizar. Por eso tienen que hacer control a los vehículos, a toda la movilización y la comercialización de estas especies para poder garantizar que se haga dentro de los contextos legales, pero también desde las características de protección a la biodiversidad. Dentro del decreto sancionatorio que mencionaba ahorita, recuerden que el decreto 1333 del 2009 establece todo el tema del procedimiento sancionatorio ambiental, y él tiene dos grupos de medidas: las medidas preventivas y las medidas sancionatorias. Las medidas preventivas lo que buscan es disminuir el daño que ya se inició sobre la afectación ambiental, y tenemos dentro de estas la amonestación escrita o verbal, el decomiso preventivo, la suspensión de la obra o realización de estudios y evaluaciones. Y en el caso de las medidas sancionatorias tenemos desde las multas, que pueden ir hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, hasta la suspensión del permiso que se tenga para ese proceso productivo, el cierre, la demolición de la obra, el decomiso definitivo, entre otros, el trabajo comunitario, la cárcel. Hay muchas medidas sancionatorias. Hay varias autoridades ambientales que tienen competencia para poder organizar. Muy importante resaltar que muchas de estas cosas se encuentran descritas dentro del decreto 1076, que es el decreto compilatorio de la normativa ambiental de nuestro país, pero resaltaré algunas otras cosas importantes dentro de este,
como por ejemplo que en el artículo, bueno, en la ley 99 se mencionan cuáles son las autoridades que tienen competencia para el decomiso, entonces están las corporaciones, el ministerio, la policía, la dirección de impuestos y aduanas y las fuerzas armadas. Y en el caso, por ejemplo, de la policía, ellos pueden tener medidas para contener, prevenir y reprimir cualquier acción que pueda atentar contra el daño de la naturaleza. Tenemos también que existen competencias que pueden ayudar al control de esa biodiversidad, del tráfico de especies, que pueden estar relacionados también con, por ejemplo, las funciones que cumplen las entidades responsables del control, tales como el ministerio, las corporaciones autónomas regionales, las autoridades ambientales de grandes centros urbanos y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. En cuanto a la prevención y control del tráfico, todas las que se mencionan en esta diapositiva, pasando desde la policía hasta algunos ministerios. También es importante resaltar que nosotros nos acogimos al convenio CITES, que es el convenio internacional para especies amenazadas de flora y fauna silvestres, y con el convenio CITES se crea la ley 17 de 1981, que luego fue complementada por la resolución 12 de 63 del 2006, que habla sobre todo el tema de la normalización y de la regulación para el tráfico de las especies, las cuotas, las tallas, las vedas, todo lo que se tiene que tener en cuenta para cuando se va a hacer un proceso de aprovechamiento. Entonces tiene como finalidad hacer un comercio racional y sustentable de esa flora y de esa fauna dentro de los parámetros legales y ambientales establecidos en cada nación, y hacer controles para la exportación y la importación, tránsito y reexportación de animales y plantas que se encuentran amenazados. Entonces, en este contexto es importante entender que el convenio CITES, por medio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, establece unas categorías de conservación que van desde sin información o preocupación local hasta extinto en la vida silvestre. Dicen pues como el grado de conservación que tiene esa especie. Entonces, si ustedes por ejemplo recuerdan, cuando nosotros pensamos en especies como el jaguar, entonces está en peligro de extinción, o pensamos en especies como la tortuga carey, por ejemplo, que es muy usada porque le quitan su caparazón para hacer como aretas y un montón de artesanías. La carey se encuentra en peligro crítico, como la mayoría de las especies de tortugas. Entonces, eso cuando está así en una lista roja, como se le llama, el Humboldt establece como unos libros al que nadie quisiera llegar, si fuéramos especies, pues, donde son el libro rojo y dice cuáles son las especies más amenazadas de cada grupo. Hay libro rojo, ustedes los pueden buscar en internet, eso se puede descargar fácilmente. Hay libro rojo de aves, de anfibios, de plantas, de peces, de mamíferos, de todo. Entonces, cuando en las tortugas dicen que están en peligro crítico, está definitivamente en la lista roja y no se puede comercializar, está prohibido, porque hay muy poquitas. O sea, su población está disminuida por cuenta de muchas otras problemáticas, todas las que mencionamos y algunas otras más, entonces no se puede comercializar. Y si se hace por alguna razón que tenga un permiso especial, pues tendrá que tener todo el amparo y el soporte legal para poderse realizar. Hay otras entidades que también apoyan al control y la vigilancia de esto, como lo son, por ejemplo, los institutos de investigación, dentro de los cuales en este caso tenemos el Instituto Humboldt, que es el Instituto de Investigaciones Biológicas de Colombia, y otros 4 institutos que también hacen esa función: el CINCHI, el John von Neumann, el John Benítez de Andrews y el IDEAM, que también aportan datos con información sobre conservación de la biodiversidad. Y también dentro de este, por ejemplo, hay una aplicación muy interesante que se llama Naturalista o iNaturalist. Es gratuita, la pueden descargar desde el App Store o desde Play. A ver, ¿cómo es que se llama esto? Desde el Play Store, que es esa como, no sé, aplicación donde uno descarga o compra las aplicaciones para el celular, y ahí ponen la aplicación iNaturalist y la pueden descargar. Yo ya la tengo descargada, entonces la descargan, es gratuita, y ahí ustedes pueden, digamos, aportar a la investigación sobre esas especies que se encuentran en nuestro país. Esos datos son usados por el Humboldt, por ejemplo, para hacer monitoreo e investigación sobre las especies que tenemos acá. Pero también otras entidades que apoyan son otros institutos de investigación, como
pues que se dedican a la investigación. Pues no pueden ser necesariamente institutos, pero la Fundación Numacha, por ejemplo, se encarga de investigar como gran parte de los mamíferos de río y otras especies del piedemonte amazónico y de otras zonas de nuestro país. También la Universidad de Antioquia, por ejemplo, hace mucha investigación al respecto. Ellos tienen incluso un instituto de investigación y dentro del instituto hay una, pues como una filial que es el Serpentario de la Universidad de Antioquia, que hacen investigación con suero pues de suero antiofídico de las especies de serpientes venenosas de Colombia. Los jardines botánicos también hacen mucho proceso de investigación y de apoyo, de reubicación, de control, de monitoreo de esas especies afectadas. También tenemos los zoológicos son ahora un aliado súper importante en el tráfico de especies, iniciaron siendo partícipes del tráfico hace varios miles de años atrás, pero en la actualidad son aliados. En el caso, por ejemplo, del Zoológico Santa Fe, hace procesos de investigación, de conservación de varias especies, como el mono aullador, el loro, el guacamayo verde limón, también hacen del tití gris o tití paisa, del paujil pico de gallo y creo que del cóndor andino. Ellos tienen varios programas de conservación, lo que significa que muchos de los animales de estas especies que nacen en cautiverio son reintroducidos a los ecosistemas gracias a la función que hacen los zoológicos, además de la educación, que es una recontra importante, porque cuando visitas el zoológico y conoces esa diversidad de especies que se encuentran allí, conoces por qué llegaron allá, también te sensibilizas muchísimo y sabes, no, definitivamente yo no puedo tener animales silvestres en cautiverio, no puedo, no es mi función. También las universidades hacen investigación, por ejemplo el Colegio Mayor de Antioquia se unió a la campaña Paremos Ya de Corantioquia e hicimos unos trabajos muy interesantes desde el programa de Ingeniería Ambiental en términos de la sensibilización frente a la tenencia de fauna silvestre en nuestro país. Fue una actividad muy interesante, en redes sociales de la institución ya las tenemos publicadas para que nos sigan y nos miren. La campaña se llama Paremos Ya y con esto nosotros también apoyamos todo el tema pues todo lo que tiene, todas las iniciativas que tenemos que tener como sociedad para sensibilizarnos frente al tema del tráfico de especies y el por qué definitivamente no podemos tenerlas. El Serpentario Nacional de Colombia es una fundación o una organización privada de carácter civil que lidera un señor que se llama César Quiroga, que es una nota, es como nuestro cazador de cocodrilos colombiano, y él se encarga de hacer procesos de investigación y de conservación para las especies. Regáleme un segundo, por favor. Bueno, tenía que abrir la puerta. Y se encargan también de hacer todo un proceso de investigación y de monitoreo para las especies de serpientes y de otros tipos de herpetofauna nativa colombiana que tenemos acá. Es muy bacana la labor que hacen, lo pueden seguir en redes sociales, es una persona increíble. Y Ainau, que es la de una extranjera que tiene pues como un cariño muy grande por los perezosos, los maldentados, y ella también realiza procesos de reintroducción y de conservación para las especies de perezosos que tenemos acá en Colombia. Esta fundación tiene presencia acá precisamente en el departamento y acá en el Valle de la Burra en particular. Bien, entonces hasta esta parte quiero preguntarles qué dudas tienen en relación a lo que hemos hablado, qué inquietudes tienen, qué podemos aclarar, qué hace falta conversar para poderles ayudar a aclarar las dudas. Recuerden que tienen los micrófonos activos por si de pronto quieren conversar algo al respecto. Sí, claro, es muy posible que hagamos una asesoría sobre los trabajos. Cuéntenme en qué dudas tienen y cómo los puedo ayudar. Recuerden que tienen los micrófonos activos.
creo que la única persona que tiene de pronto conexión a los micrófonos ahora es Angeli. Angeli, ¿tienes alguna duda que quieras hablarnos? O Sebas, puedes conversarme sobre tu duda. Bueno, Carlos me hace una pregunta y es que me dice qué tan grande es el problema de tráfico de especies. Es muy grande, es gravísimo. Este es el tercer ilícito que más plata mueve en el mundo. O sea, después del tráfico de armas y el tráfico de drogas, que es un problema que todos enfrentamos y todos tenemos dificultades, el tráfico de especies es uno de los que más afecta a nuestra sociedad y la afecta porque las implicaciones se viven en todo sentido, no solo en el tema del bienestar de las especies que han sido traficadas, sino también en términos de la afectación que eso tiene en los ecosistemas. Por ejemplo, la rana dorada, que es un emblema para nuestro país, que la vimos en la película de Colombia Magia Salvaje, en la zona de Timbiquí, en el Cauca y en Nariño, de ellas se encuentran en nuestro país, un nativo se la puede conseguir a uno por 20.000 pesos más o menos, pero esa misma rana puesta en el extranjero puede llegar fácilmente a costar 12 millones de pesos. Muy mucho dinero y claro, 20.000 frente a 12 millones, eso es una diferencia grandísima y es porque hay personas en el extranjero que pueden pagar muchísimo dinero por ello, pero el problema es cómo se saca la rana de acá, porque es que está prohibido, ella se encuentra en peligro crítico de extinción, entonces no es como que yo salga en el aeropuerto con la rana en la bolsa y ya. Si te la pillan, te metes en un problema grandísimo. Entonces la gente empieza a realizar un montón de acciones muy creativas para poderla sacar, pero que definitivamente son catastróficas. Entonces, por ejemplo, el año pasado en un aeropuerto en Bogotá, en el aeropuerto pues del Dorado, encontraron en un baño una bolsa con un montón de rollitos de fotografía. Entonces, pero esto tan raro acá en el baño y cuando fueron a mirar los tarritos de fotografía tenían ranitas, estaba lleno de ranitas. Alguien seguramente se sintió acorralado y para deshacerse el problema las botó por allá. ¿Cuántas ranas de esas habrán llegado? ¿Cuántas ranas de esas realmente habrán muerto en el camino? Porque uno metido ahí un montón de horas viajando, súper complicado. Entonces, el tráfico es bastante grave y bastante difícil de controlar, pero yo confío en que nuestras autoridades están haciendo un buen trabajo y la otra parte es la que a mí me corresponde, entonces yo no debería pensar en tener una mascota de esas en cautiverio por ninguna razón, es degradante. Sí, y te la pueden conseguir por menos en la minorista cada rato, pues ya me han dicho que venden caciques candela, en la plaza minorista, el tema del tráfico es súper difícil. Yo recuerdo, por ejemplo, a mí me pasa mucho que me escriben por el chat, ay, profe, mira, es que tal persona tiene un tigrillo. Me acuerdo un caso en particular de una estudiante que me contó sobre un vecino pillo del barrio tenía un tigrillo en la casa. Ay, Dios mío, yo hice todo lo que pude humanamente para convencerla. Denúncialo, mándele a la policía. Venga, yo le ayudo a conseguir una persona en la autoridad que vaya y se lo quite. No, profe, a mí me da miedo porque es que me lo mostraron de manera personal. Vean, yo moví cielo y tierra, conseguí un contacto de una persona que sabíamos que si se lo llevaba no lo iban a vender, que lo iban a liberar. Cuando ya por fin volví a llamar a la muchacha, me dijo no, yo no me animé y finalmente otro vecino sí lo denunció y la policía le dijo o lo desaparece o no lo llevamos y el man como que lo volvió otra vez a donde se lo habían dado y lloré y lloré y lloré de la rabia y de la impotencia de no poder haber hecho nada más por eso. Pero nuestra función es denunciar y evitar que esto siga sucediendo.
Sí, hay mucha. Brian, Brian Steven me dice que hay mucha negligencia por parte de la autoridad. Sí, sí, hay corrupción. Eso yo no te lo voy a negar, pero también hay funcionarios que lo hacen bien. Yo también, por ejemplo, en un viaje que estaba en Santa Marta, en la casa de mi queridísima cuñada Lula, estábamos allá en ese lugar y yo me estaba bañando cuando escuché un chillido así. Ay, ¿qué es eso que suena así? Entonces salí y resulta que un vecino tenía un gavilán, un pichón de gavilán y yo, Dios, yo, pero usted cómo tiene, no, es que yo no me acuerdo ese muchacho cómo consiguió ese gavilán y yo lo convencí, cómo pude, mire, eso come mucha carne, eso es muy costoso, eso es muy difícil, él se le va a volver agresivo, se le va a morir, démelo, que vamos y lo entregamos y le rogué tanto a ese muchacho que me aceptó y yo nos fuimos en un taxi, me parece, o algo así, y nos fuimos para la autoridad ambiental de allá. Conseguimos un contacto, un muchacho que se llama Wilberto, que trabajaba ya con el rescate de fauna silvestre, lo contactamos y lo entregamos. Y cuando lo entregamos nos hablaron de toda esa problemática de la tenencia de fauna silvestre. O sea, sí hay corrupción, pero también hay gente que hace las cosas bien. Tienes que buscarlas y entender y creer, porque es que esa es tu función y es tu responsabilidad como miembro de esta sociedad. Nosotros fuimos, entregamos el gavilán, estaba desnutrido, estaba mal porque estaba en una familia muy pobre, no tenía ni para carne ellos, mucho menos para un animal que solo come carne. Entonces lo liberamos, lo rehabilitaron y lo reintroducieron a su ecosistema. Esa es la función que nosotros tenemos que hacer y es lo que nos toca que hacer. Sí, hay corrupción, pero a ti te toca ser más avispado. O sea, si un criminal tiene mente criminal, tú tienes que tener esa mente criminal para evitar que el daño se dé. Así es sencillo, o sea, si ellos piensan rápido, tú tienes que pensar el doble de rápido siempre para evitar que el delito se siga cometiendo. Entonces, si hay gente que hace mal las cosas en las autoridades, pues no acudan a esa gente, acudan a otra que sirva de manera legal y que te garanticen que el animal que estás entregando va a volver a sus condiciones naturales. Acá en Corantioquia, acá en el área metropolitana, en la sede de Corantioquia, hay una unidad de atención permanente para recibir fauna silvestre. Todos los días de la semana, en horario de oficina, tú puedes llevar tu mascota que tienes en cautiverio, la tortuga, cualquier serpiente, cascabel, cualquier cosa que ustedes tengan por allá y la llevan y la entregan allá. Ellos no le van a preguntar, ¿y usted por qué la tiene? Venga, que lo encarceló de una vez porque usted está cometiendo un delito. No, porque usted lo está entregando de manera voluntaria. Y esa entrega de manera voluntaria le permitirá poder devolverle la oportunidad para que ese animal o llegue a unos cuidadores especiales para que lo protejan el resto de su vida y encima usted se evite una sanción, usted se evite un problema con la ley, se evite un problema con ese animal, se evite un problema para él, para que se le muera finalmente, qué pensar. Entonces hay cosas que se pueden hacer, pero hay que buscarlas mejor. Carlos me dice malicia indígena, sí, a uno le toca malicia indígena para poder superar eso. Sí, también sucede. El Brian me menciona que un ejemplo de estos problemas como de la negligencia de la autoridad es, por ejemplo, lo que pasó con el jardín circunvalar, que para controlar el crecimiento del perímetro urbano de la ciudad en las laderas y que la zona fue invadida y terminó afectando la naturaleza. Sí, es que eso pasa un montón. Es más, hay muchos tipos de invasiones mucho peores que el de un montón de familias que están buscando casa. Hay gente de cuello blanco que hace sus mansiones en parques naturales, en Corales del Rosario, en los cerros orientales de Bogotá hacen mansiones. Eso es horrible, eso es espantoso. Pero es que no se trata de ver esos errores, se trata de ver las otras cosas que hacemos bien. Por ejemplo, nosotros hicimos una campaña contra el tráfico de especies en la institución, se llama Paremos Ya. Nos vinculamos a Paremos Ya de Corantioquia. Nosotros hacemos en el semillero de investigación procesos de reintroducción y de reforestación en áreas protegidas de áreas de carácter civil. Hacemos intercambios de conocimientos con guardabosques en otras áreas protegidas locales, como por ejemplo en el caso de La Romera. Sí, hay gente que la embarra en cantidades y a grosso modo, hermosísimo lo hacen,
pero hay otros que de a poquito hacemos también cosas para disminuir esos problemas ambientales y lo estamos haciendo como resistencia civil, ciudadana, como ejemplos de conservación y cada vez somos más. Y hay muy buenos y muy interesantes proyectos de conservación que hacen parte de nuestras instituciones, como por ejemplo los que tiene el Zoológico Santa Fe con la conservación del cóndor de los Andes, o el paujil pico azul que se encuentra en peligro crítico de extinción, o los otros que les mencioné. Corantioquia también tiene procesos de monitoreo, lo mismo que el área metropolitana. Cornare tiene un proceso de compensación de pago por servicios ambientales en áreas protegidas de carácter civil que se llama Banco 2, y Banco 2 ahora es urbano también, conserva áreas de carácter, pues áreas protegidas de carácter civil en los entornos urbanos. Hay muchos otros ejercicios, nosotros por qué tenemos que pegarnos de lo poquito que está mal. Sí, hay cosas malas en todos lados, como hay estudiantes que no son tan buenos, hay estudiantes que son brillantes y uno se pega de eso para tener la motivación. Entonces hay que pegarnos de las cosas buenas para fijarnos a ellos, unirnos y aumentar la fuerza de conservación también. Hay que pensar de esa manera. Me hacen una pregunta sobre los puntos calientes de biodiversidad. Eso, bueno, resulta que es que en el planeta hay unas zonas que tienen mucha biodiversidad. Esas zonas eh, tienen como una concentración exagerada o extraordinaria. Extraordinaria es la palabra más apropiada, de biodiversidad por unidad cuadrada de área. Entonces, esos lugares se les llaman hot spots, puntos calientes. Aquí en Colombia tenemos varios distribuidos. Unos muy famosos son los que uno muy famosos los que se encuentran en la zona del Chocó biogeográfico, específicamente pues en la costa pacífica de nuestro país, y son lugares que tienen una alta concentración de biodiversidad, entonces se les llaman hotspots. Hay muchos alrededor del mundo, Indonesia, Madagascar, Papúa Nueva Guinea, tienen también lugares que son muy biodiversos. Eso quiere decir que tú sales a monitorear o a contar cuántas especies de plantas, insectos, aves hay allá, y encuentras una cantidad exagerada, exorbitante. Entonces por eso los llaman así, y son lugares que se tienen que preservar para poder garantizar esa conservación de esas especies. Se toman medidas de conservación principalmente como áreas naturales protegidas, proyectos de monitoreo, proyectos de conservación, proyectos de identificación de las especies y de adecuación de esa información para poderla preservar. Esa es una de las cosas más importantes que se pueden hacer, porque finalmente el conocimiento de esa biodiversidad es lo que se nos permite es lo que nos permite poderla valorar y conservarla. Bueno, Brian, Steven, Carlos, cuéntenme si tienen alguna otra inquietud, alguna otra dudita. María Alejandra también está por acá todavía. Bueno, si no tienen más dudas, yo creo que podemos ir. Carlos está escribiendo. Carlos me pregunta que qué posibilidades existen para proteger las especies que se encuentran en el libro rojo. Eh, Muchas, Carlos, pero muchas dependen de voluntades políticas. Por ejemplo, la conservación de las áreas boscosas donde esas especies viven, o de los ecosistemas donde esas especies viven, porque otras no viven solamente en bosques, es una muy importante. También la investigación en las mismas. La investigación puede permitir entender cuáles son sus características de vida, de comportamiento, desarrollo, y con eso ellos pueden establecer medidas más efectivas para la reproducción de las especies, si es el caso, porque a veces puede suceder que con
por medio de procesos de investigaciones zoológicos y en otras zonas, pues lo que denominan conservación in situ y ex situ, puedan ayudar a conservarlas también. Entonces, pero eso requiere inversión, pues requiere como mucho dinero para que se pueda hacer esa preservación. La más importante definitivamente sería así la conformación de áreas protegidas para los hábitats de ellas. Y luego de eso, sí, cualquier otro tipo de programa de conservación, como el que tiene el proyecto de conservación Cóndor Andino, sígalo en Instagram. Esta semana nacieron 2 bebés hermosos y ahí muestran fotos de ellos, de cómo los están cuidando, ya tienen las plumitas. Entonces eso requiere inversión, entonces eso puede ayudar al repoblamiento, lo que ha pasado con el cóndor en nuestro país y en Sudamérica, en especial por ejemplo en Argentina. Estos 2 polluelos los van a liberar en una zona cercana al mar, y hacía más de 100 años no habían cóndores en esa zona porque los extinguieron. Entonces se puede hacer, pero eso toma su tiempo y su inversión. Sí, la política aquí en nuestro país tienen plata para cualquier otro tipo de cosas, pero en la conservación no, por eso nos toca a nosotros también ayudar. Sí, pero nosotros podemos hacer cosas. Hay una parte que lo hace la política y el gobierno, pero nosotros hacemos otra parte también. Bueno, ¿qué más se puede hacer como para la conservación? Definitivamente el control, que no se comercialice, que no se case, que no hayan problemas. En los cóndores están haciendo unos esfuerzos muy grandes para su preservación, pero también hay problemas asociados como al uso de unos agroquímicos o unos venenos como para cultivar, algo así. Entonces como que las vacas se contaminan con ese veneno y cuando se mueren y los cóndores bajan y se los comen, y a pesar de que están comiendo carroña no pueden con ese veneno y también se están muriendo. Entonces a cada rato también estos, con el esfuerzo que hacen ahí con los huevos y los títeres para poder levantar los pichones de este cóndor y llevarlos a libertad, y en cualquier momento 2, 3, 70 cóndores muertos por el uso de esos agroquímicos. Triste, pero es educación, es paciencia, es perseverancia, es lucha, es resistencia, porque nos toca, estamos en un país megadiverso, tenemos que ayudar a la preservación. Bueno, Brian y Carlos, yo creo que yo los voy dejando ya. Si tienen de pronto alguna otra inquietud, me lo pueden hacer así por el chat. Yo voy a estar pendiente, en la medida de lo posible les contestaré. Les agradezco mucho que hayan participado en la clase del día de hoy. Me encantó haber interactuado con ustedes. Hicieron una clase muy agradable. Arigato también. Arigato. Hicieron una clase muy agradable, la disfruté mucho porque recordé cosas muy bonitas. Esta parte es dura y triste y polémica, pero la que sigue los va a motivar muchísimo también. Entonces, muchas gracias por los comentarios. Brian Steven, chao. Chao Carlos y también Alejandra que está por ahí conectada. Muchas gracias por todo y estamos en contacto. Cualquier duda estaré muy atenta a resolverla. Besos y abrazos para todos.